Pero bueno, vamos a empezar orando, ¿vale? Sí deciros que hoy vamos a ver una introducción a lo que es la teología propia, la teología sobre Dios. Y como digo, hoy no nos vamos a profundizar en el tema, simplemente vamos a ver por qué es necesario estudiar este tema. Vamos a estudiar un poco lo que es la teología propia, la teología sobre Dios, ¿vale? Vamos a orar y empezamos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno y muchas gracias porque podemos acudir a ti, Señor, para conocerte, para escucharte y porque tú quieres hablarnos otro día más, Señor. Te pedimos que tú te reveles en esta tarde y que podamos aprender, que podamos meter en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos aquello que tú ves que es necesario para nuestra vida, Señor. Y de esta manera te pedimos que edifiques y que bendigas esta iglesia, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, la intención con estos estudios es empezar a estudiar teología, ¿vale? De manera básica, porque yo tampoco que sea ningún teólogo. Yo no. Y entonces lo que voy a intentar sobre todo es que todo lo que aquí estudiemos, aunque es muy teórico, pues hacerlo muy práctico. Eso es lo que yo voy a intentar sobre todo, para que realmente podamos llevarnos a nuestra casa cosas cada día que estudiamos la Biblia, ¿vale? Entonces, aunque la teología es algo muy teórico, ¿vale? No quiero quedarme ni en la filosofía ni en la teoría, quiero venirme a la práctica, a mi vida diaria y qué puedo hacer yo con el conocimiento que podemos adquirir, ¿vale? Entonces, como decía, la teología propia es responder a la pregunta de quién es Dios. Y claro, cuando nosotros pensamos en quién es Dios, ¿qué decimos? Si yo os pregunto, ¿quién es Dios? Dime quién es Dios para ti. ¿Qué dices? Dios es creador. ¿Qué más? Origen, Sustentador. Padre. ¿Veis? Lo que estáis haciendo son darme características de Dios. Al final, para describir a Dios, lo que me estáis dando son características de Dios. Por eso la teología propia, la teología sobre Dios, se dedica sobre todo a describir a Dios. ¿Y cómo describe a Dios? Pues estudiando los atributos de Dios. Entonces, no es que vayamos a hacer un estudio de los atributos de Dios. Vamos a empezar estudiando a Dios Padre y vamos a estudiar sus atributos. Después estudiaremos a Dios Hijo, después estudiaremos el Espíritu Santo y después seguiremos con las diversas teologías ya hasta donde aguantemos o hasta donde queramos, ¿no? Pero en principio la idea es empezar a estudiar teología para también con el tiempo pues sentar un poco las bases de la doctrina de la Iglesia. Es decir, dónde estarían las líneas rojas, dónde nos situamos nosotros como Iglesia, qué es lo que sí, qué es lo que no. Pues para eso es necesario estudiar, ¿vale? Pues explorando un poquito, como ahí dice, las características divinas, lo que nosotros llegamos a la conclusión es de cómo es nuestra relación con Dios. Esa es la idea que yo quiero transmitir en esta tarde. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Que eso va a afectar a nuestra relación con los demás y eso lo vamos a ver viendo los atributos de Dios. Un libro que podemos recomendar de A.W. Tozer, Los atributos de Dios, y el subtítulo que pone abajo dice Un viaje hacia el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos a Dios, estudiamos a Dios y conocemos a Dios, entendemos qué es lo que Dios hace hacia nosotros, cuál es su voluntad hacia nosotros. Entonces, cuando tú conoces a Dios, lo que te entran ganas es de amarlo más de lo que lo amabas antes, adorarlo más de lo que lo adorabas antes. ¿Por qué? Porque ahora tu adoración o tu amor tiene un fundamento, y el fundamento es lo que Dios es. ¿Entendido? Pues, ¿cuál es la motivación para estudiar los atributos de Dios? El primero, conocer a Dios. Ese es el primer motivo que nos lleva a estudiar esta teología. Nosotros necesitamos conocer a Dios porque necesitamos ver en qué manera Dios se ha dado a conocer. Es decir, Dios se ha dado a conocer de tres maneras. La primera, Salmo 19.1. ¿Qué dice el Salmo 19.1? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Los cielos cuentan su gloria.
hablaremos de lo que es la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa que los cielos cuentan su gloria? Lo que está diciendo es que la creación cuenta lo que Dios es. Os voy a poner un ejemplo. En Job, en el capítulo 39, hay un versículo que dice, lo estoy citando de memoria y no lo voy a citar literal, pero el versículo dice, bueno, empieza el capítulo 39 diciendo, ¿estabas tú cuando yo creé los cielos, la tierra, las estrellas, cuando yo puse cada una de las estrellas en su lugar? Está Dios hablando con Job, diciéndole todas estas cosas. Y hay un versículo que dice, ¿estabas tú o cuando yo le puse el límite al mar? ¿Cuál es el límite del mar? ¿El mar tiene un límite? ¿Cuál es el límite del mar? ¿No tiene límite? Sí. Está preguntando la tierra. Sí. Claro, la orilla, la playa. De ahí el mar no pasa. Pero ¿qué pasa cuando el mar sobrepasa el límite? Hay muerte, hay destrucción, viene un tsunami y provoca muerte. Y ahí tenemos a Dios expresando con la creación lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues la santidad es un límite por donde el pecado no puede pasar. Pero ¿qué pasa cuando sobrepasas la santidad de Dios? Viene el pecado. ¿Y qué ocurre con el pecado? La muerte, la destrucción. Es decir, Dios expresando lo que es la santidad a través de la creación. Por eso el Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. ¿Cómo de grande es Dios? ¿Y cómo de grande es el universo? Los cielos de los cielos no le pueden contener. Claro, porque cuando Dios crea el universo está expresando lo que Él es. Otra manera en la que Dios se da a conocer es a través de su Hijo, en carne y hueso. Cuando vino aquí y le podíamos tocar, le podíamos ver, le podíamos escuchar en forma humana, y Dios se dio a conocer a través del Hijo. Y ahí lo que entendimos, lo que Dios reveló fue su plan. Vino a morir para traernos salvación. Su plan expresado desde Génesis capítulo 3, cuando la mujer ha pecado y llega Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto has hecho, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Ahí está expresando precisamente que Jesús iba a venir, simiente del hombre, a vencer a la simiente de Satanás, que es el pecado. Por lo tanto, la segunda manera en la que Dios se revela, el Hijo. Y la tercera manera en la que Dios se revela, ¿cuál es? La tercera manera en la que Dios se da a conocer. ¿El Espíritu? No. ¿Su iglesia? Tampoco. Está escrita. Claro. La Biblia. Claro. Dios inspiró a personas para escribir su palabra. Es Dios mismo, es Dios hablando, dándose a conocer, revelando todo lo que nosotros necesitamos o lo que cualquier ser humano necesita para poder conocerle. Porque, ¿cuál es la motivación de este estudio? Conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos. Que le conozcamos a Él. Que conozcamos su plan. Que conozcamos el porqué de las cosas. ¿Por qué era necesario que muriera? Por lo tanto, estudiamos los atributos de Dios para conocer a Dios. En segundo lugar, estudiamos los atributos de Dios, ¿por qué? Porque Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? Ahí está. Fuimos creados iguales que nosotros. Y hizo Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, conociendo a Dios, vamos a conocer cómo el hombre debía ser, o cómo el hombre era al principio, en el plan de Dios, cuando Dios fue creado. Por lo tanto, conociendo a Dios, vamos a conocer cómo debe ser nuestra manera de vivir. ¿Entendido? Y el tercero, conocer a Dios nos va a mostrar cuál es el propósito de Dios a la hora de crear el ser humano. Es decir, estas preguntas existenciales de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, Dios da respuesta a todas esas preguntas. Pero conocer a Dios nos va a dar la respuesta de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quién es el hombre?
pues vamos a entender cuál es el propósito del ser humano, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa que fuimos creados a imagen de Dios? ¿Qué significa que la imagen de Dios está en nosotros? Bueno, yo a mis alumnos se lo explico siempre con un ejemplo. Y si os vale, pues vale. Cuando tú te miras a un espejo, ¿qué ves? Te ves a ti, ¿no? Pero ese que está en el espejo eres tú. No. ¿O tú? Dile que se vaya a la cocina y se haga un bocadillo. ¿Se puede ir? Pero eres tú, no me has dicho. ¿Tú puedes hacerlo? Sí. ¿El del espejo puede? Pues no eres tú. Es una imagen de ti, es un reflejo de ti. No eres tú. En esencia, sois distintos. Eres un reflejo, una imagen. Pues nosotros somos imagen de Dios. Es decir, tenemos características de Dios, porque yo, el que veo el espejo, tiene mi cara, mi boca, mi nariz, mis gafas, tiene características mías, pero no soy yo. Nosotros, al ser creados a imagen de Dios, tenemos características de Dios. Ejemplo sencillo. Dios es amor, ¿verdad? ¿Nosotros podemos amar? Claro. ¿Pero por qué podemos amar? Porque cuando Dios nos crea, su amor lo pone en nosotros. ¿Entendéis? Porque somos creados a su imagen. Otro ejemplo, la Trinidad. Bueno, aquí ya hay una discusión teológica, que algunos dicen que somos bipartitos, otros que somos tripartitos. Yo, como ahí podéis ver, yo pienso que somos tripartitos, así que solo lo voy a utilizar de ejemplo, no es para hacer teología sobre esto, que cada uno, pues a día de hoy puede pensar lo que quiera. Pero pienso que el ser humano está compuesto de cuerpo, mente y espíritu. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Dios es trino y a nosotros nos dio una Trinidad. Pero ¿nuestra Trinidad es igual que la suya? ¿Nosotros nos podemos separar, por ejemplo? Que esté mi cuerpo por un lado, el espíritu por otro y mi mente por otro. ¿Dios puede? Ahí tenemos cuando Jesús está bautizando, el Hijo, el Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Con lo cual, mi Trinidad y la de Dios no son iguales. ¿Veis? Pero somos creados a imagen de Dios. No somos iguales y ya ahora veremos el qué es lo que nos diferencia, pero parecidos. ¿Vale? ¿Y qué significa que somos semejantes a Dios? Que somos semejantes a Dios. ¿Qué significa? Pues mirad, lo voy a explicar con otro ejemplo. ¿A qué es semejante un guante? Un guante, ¿a qué es semejante? ¿Qué iba a decir, Félix? A las manos. A una mano, Muy bien. ¿no? Muy bien. Un guante es semejante a una mano. ¿Y para qué sirve un guante? ¿Para meter la mano? No. La utilidad del guante es proteger la mano. Si es un guante de lana, pues para protegerla del frío. Si es un guante de boxeo, pues para protegerla del golpe. Si es un guante ignífugo, para protegerla del fuego. Pero al final los guantes lo que hacen es proteger la mano. ¿Vale? Pero es que yo tengo mi guante, que es este. ¿Veis? Y entonces yo cojo mi guante y me lo pongo. ¿Vale? ¿Veis mi guante nuevo? ¿Me está protegiendo la mano? No. No. ¿Por qué? Porque mi guante no es semejante a la mano. Es decir, para que el guante cumpla su función, es necesario que el guante sea semejante a la mano. ¿Por qué? Porque el guante tiene que contener la mano. La mano tiene que estar dentro del guante para que el guante cumpla su función. Pero la mano solo puede estar dentro del guante si el guante es semejante a la mano. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Somos imagen de Dios. Pero solo podemos mostrar la imagen de Dios si contenemos a Dios, si Dios está dentro nuestra. Por eso somos imagen y semejanza. Es decir, hemos sido creados de tal manera que tenemos la capacidad de contener a Dios, de tener a Dios dentro. ¿Entendéis? De tal manera que cuando tú estás en relación con Dios, tienes a Dios dentro, entonces puedes ser la imagen de Dios, muestra las características de Dios. Si Dios no está dentro, es imposible. El guante no cumple su función.
Nosotros seríamos el guante y Dios la mano en este caso. ¿Entendéis el ejemplo? Ahí lo pone. Semejantes a Dios significa que tenemos una relación directa, una capacidad de conexión con Dios. Dios es espíritu y nos dio espíritu, de tal manera que con nuestro espíritu adoramos, oramos y nos relacionamos con Dios. ¿Alguien que no cree en Dios puede leer la Biblia? Sí. ¿Puede aprendérsela de memoria? Sí. ¿Y por qué no llega a tener una comprensión profunda de lo que es la Biblia y del mensaje de la Biblia? Porque le falta la conexión con Dios, le falta el Espíritu Santo, que es el que le va a dar esa revelación. ¿Entendéis? Por eso el hecho de que el ser humano, no los cristianos, sino el ser humano es semejante a Dios, es porque el ser humano tiene la capacidad de relacionarse, de contener a Dios. De tal manera que el ser humano, si no contiene a Dios, el ser humano se siente vacío. Y ahí tenemos cientos de ejemplos de gente que lo tiene todo en este mundo y se sienten profundamente tristes, solos, sin sentido, una vida sin sentido, una vida sin propósito, porque es como que al ser humano le falta algo. Es como que hay un hueco que tiene la forma de Dios dentro del ser humano y ese hueco solo lo puede llenar Dios. Y ese hueco nunca se termina de llenar, por muchas fiestas, dinero, comidas que llegues a poner. Es una pieza de un puzzle que le falta. Por eso entendemos el propósito de nuestra vida. Porque el propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Mostrar, ser la imagen y semejanza de Dios. Tener una relación íntima con Dios para mostrar sus características. Ese es el motivo por el cual Dios nos creó. Fijaros, un ejemplo de esto. Que Dios le dice a su pueblo Israel: quiero que obedezcan mis leyes, ¿para qué? Para que los demás pueblos, al ver cómo funciona tu sociedad, deseen al Dios que tú tienes. Es decir, nosotros oramos muchas veces: oye, queremos mostrar el carácter de Dios al mundo para que la gente pueda verte a ti en mi vida. Y lo que estamos diciendo es esto: oye, lo que quieres ser tu imagen en el mundo. Que los demás puedan verte a ti en la manera en la que yo amo, en la manera en la que yo ayudo, en la manera en la que yo me relaciono con los demás. ¿Entendéis? De tal manera que el propósito del ser humano es mostrar quién es Dios. Ahora, ¿qué importancia tienen los atributos? Resumiendo un poco. Y hoy, como es la introducción, pues va a ser más cortito, pero ¿qué importancia tienen los atributos? Pues mirad, como he dicho, le dan sentido a nuestra vida. Entendemos cuál es nuestro propósito. Entendemos mejor cómo debe ser nuestra vida, nuestro comportamiento en la tierra. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A mejorar nuestras relaciones entre nosotros y con los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú amas como Dios ama, ¿cómo crees que serán tus relaciones con los demás? Esto nos va a llevar a reflexionar sobre nuestra conducta. ¿Estamos siendo reflejo de Dios aquí en la tierra? Esa sería la reflexión. Cuando estudiamos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros y eso nos lleva a reflexionar si estamos cumpliendo el objetivo, si estamos mostrando las características de Dios aquí en el mundo. ¿Entendéis? ¿Estamos mostrando a Dios correctamente o estamos dando una imagen distorsionada de Dios? Esto ha pasado muchas veces en la iglesia, no digo en esta, digo en la iglesia en general. Hemos mostrado un nivel de justicia y de santidad tan grande que había gente que venía a la iglesia y dice: yo es que no puedo ser así. Y se iban. Y lo que había en el fondo era religiosidad, era apariencia. Todos aquí muy bien vestidos, todo tan perfecto, que cuando entraba alguien que no era perfecto, no se sentía identificado. Porque no sentía el amor, no sentía la misericordia. Solo sentía el juicio. ¿Dios es justo? Claro.
¿Debemos ser justos? Por supuesto. Y misericordiosos. Y amantes. Una cosa no quita la otra. Pero si solo nos centramos en un aspecto, estamos quitando mucho. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que distorsionamos, no estamos mostrando a Dios correctamente, distorsionamos el mensaje de Dios. Por eso, este es el camino: entender nuestra vida, mejorar nuestras relaciones, reflexionar sobre nuestra conducta. Finalmente estaremos mostrando a Dios correctamente. Ahora vamos a definir un poco. Vamos a definir lo que son los atributos de Dios, o más bien, ¿cómo voy a definir de aquí en adelante los atributos de Dios? Pues mirad, nosotros vamos a utilizar estas reglas. Primero, la perspectiva divina, es decir, cuando nosotros definamos lo que es el amor, no vamos a definir el amor como en el mundo se define el amor. Vamos a utilizar la perspectiva divina, es decir, lo que Dios dice que es el amor. ¿Vale? Esa sería la primera regla. La segunda, revelación bíblica, es decir, vamos a ver cómo la Biblia define qué es el amor. No es una invención mía, una invención tuya, o como yo lo siento, no depende, no es algo subjetivo, es algo objetivo. El amor es esto. Y vamos a utilizar lo que dice la Biblia como base, como fundamento de cuál es cada uno de los atributos de Dios, o de qué significa cada uno de los atributos de Dios. Y por último, como dice ahí una reflexión profunda, es que lo que vamos a intentar es no quedarnos en conceptos superficiales, es decir, simplemente en la teoría. Lo que vamos a intentar es llevar toda esta teoría a la práctica. Es decir, ¿cómo yo puedo mostrar este atributo que estamos viendo? ¿Cómo lo puedo mostrar yo en mi vida? Entonces, utilizando estos tres conceptos es como vamos a intentar definir los diferentes atributos de Dios. ¿Vale? Hay una clasificación típica de toda la vida, yo desde chiquitillo ya lo escuchaba esto, de los atributos de Dios, que dice que los atributos de Dios se dividen en dos tipos de atributos: atributos comunicables y atributos no comunicables. Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, pero yo porque soy así de raro y a veces las definiciones me gusta definir las cosas un poquito de manera más exacta. Pero os pongo un ejemplo. ¿Qué son los atributos comunicables? Los atributos comunicables, de manera sencilla, son aquellos atributos que por esencia los quiere Dios, pero que se los ha transmitido al ser humano, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué serían los atributos no comunicables? Pues aquellos atributos de Dios que en esencia pertenecen a Dios, pero que no pueden ser transmitidos al ser humano. ¿Y por qué digo yo que soy así de raro, que no estoy muy de acuerdo con esta clasificación? Pues os pongo un ejemplo. La eternidad de Dios, ¿es un atributo comunicable o no comunicable? No comunicable. ¿Por qué? Es un atributo inherente a Dios. El ser humano no es eterno por sí mismo. Pero ¿por qué Isa ha dicho lo que ha dicho? Porque aunque es un atributo que en esencia le pertenece a Dios y a nosotros no, pero es un atributo que Dios nos comunica. Cuando nos da vida, ¿qué clase de vida es la que nos da? Vida eterna. Vida eterna. ¿Entendéis? Entonces, a mí la palabra comunicables, que se comunica, no me parece la más correcta. Tampoco es que yo sea muy listo ni que haya buscado otra palabra, no. Pero puede llevar a confusión, y lo habéis visto aquí. Es que hay muchos atributos, la santidad, la eternidad, que no son inherentes al ser humano. El ser humano no lo tiene, pero que Dios nos los comunica. Y sobre todo muchos de ellos cuando estemos allí en el cielo. Ahora, vamos a entender un poquito mejor lo que son los atributos. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de la propia esencia, de la naturaleza de Dios, de lo que Dios es como del material que está hecho. Cuando decimos que Dios es eterno, es porque en esencia el material en el que está hecho es eternidad. Es decir, es pura eternidad. Y puro amor, y pura justicia, y pura misericordia. Es su esencia, es de lo que está hecho. Y Él ha cogido su esencia, o parte de su esencia, y nos la ha transmitido a nosotros. ¿Vale?
Por eso son atributos comunicables, pero nos lo ha transmitido en naturaleza, en esencia, de tal manera que nosotros podemos amar. Hay atributos, los no comunicables, que en esencia nosotros no los tenemos ni los podemos tener. Por ejemplo, la omnisciencia, saberlo todo. ¿Nosotros podemos ser omniscientes? No. En naturaleza, en esencia, Dios es omnisciente. En nuestra naturaleza no están, ni pueden estar. ¿Vale? Es por ahí por donde va esta definición. Entonces, cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de su propia esencia, de lo que Él es, del material, para entendernos, no es exactamente el material, pero para entendernos del material que está hecho. ¿Entendéis? Y para ir terminando, porque la idea es que yo esté hablando unos 30-40 minutos y después tengamos un rato para hablar entre todos un poco de todo lo que hemos hablado y podamos sacar algunas aplicaciones. Concluir pues diciendo o repasando lo que ya hemos dicho. Conocer los atributos de Dios nos lleva a conocer a Dios, a conocernos a nosotros y a conocer lo que el ser humano debía ser. Por lo tanto, nos lleva a entender nuestra manera de vivir o cómo debe ser nuestra manera de vivir. En tercer lugar, nos va a llevar a mejorar nuestras relaciones. Cuando mostramos el carácter de Dios, cuando somos conforme a la imagen de Dios, eso va a ayudar a que las relaciones en el ser humano funcionen correctamente. Y por último, pues que nos lleve a reflexionar de si estamos mostrando a Dios en nuestro día a día correctamente o no. ¿Amén? Bueno, esto sería la introducción, ¿vale?, al tema de los atributos de Dios. Este esquema, que lo voy a explicar un poco, es el esquema que vamos a seguir en todos los estudios. Es decir, el rato para hablar siempre van a ser los mismos dos temas. Algún día puede ser que haya más preguntas o simplemente esto, pero el esquema siempre va a ser el mismo. El esquema es creer, pensar y actuar. Es decir, lo que tienes que creer es lo que yo te estoy dando, es el estudio en sí, es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿eso cómo cambia tu manera de pensar? ¿Qué ideas hay en tu mente que tienen que cambiar? ¿Qué ideas de lo que hemos visto aquí tienes que agregar en tu vida diaria? ¿De qué te has dado cuenta, por así decirlo de manera más sencilla? ¿De qué te has dado cuenta o qué no habías pensado que al estudiar esto ahora tengo esa idea en mi mente? ¿Vale? Y en tercer lugar sería actuar, es decir, ¿cómo puedo llevar esto que estoy estudiando a mi vida práctica? ¿Qué aspecto de mi vida tengo que cambiar? ¿En qué estoy fallando? ¿Vale? De tal manera que el esquema siempre va a ser creer, pensar y actuar. Por eso dije que lo que voy a intentar siempre es que sea muy práctico. ¿Vale? Entonces, si queréis, pues más o menos como estáis en mesas, dedicamos 5 minutos a pensar del punto número 1, que sería el de pensar. Hablamos un rato, compartís lo que queráis sobre el estudio que hemos visto hoy, sobre esta introducción de qué son los atributos, para qué sirven, etc. Y después sobre actuar, ¿vale? Dedicamos otros 5 o 10 minutillos a pensar en grupos y después lo compartimos. ¿De acuerdo? No sé si se ve muy bien, no sé si se puede poner más grande, pero bueno, lo intento.